¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la información. En esta ocasión estamos en otra sesión más de este curso. Recuerden, pues ya saben, poner su nombre y poner la palabra asistencia. Mientras que ponen el nombre y la palabra asistencia, pues algunos tipos de avisos. Ya recuerdo que las participaciones tienen que ser mínimo 100 palabras. ¿Cómo saber que son 100 palabras? Muy fácil, tienen dos opciones. Una, redactan toda su participación y pues van contando palabra por palabra. Pero ya les había explicado que es más fácil primero ponerlo en Word, abrir un Word y empezar a escribir. Y posteriormente en la parte de hasta abajo de la hoja de Word, a su lado izquierdo aparece una pequeña opción en la cual te aparece cuántas palabras y cuántas hojas llevas. Entonces te va a decir, llevas tantas palabras. Cuando ustedes obviamente tengan las mínimo 100 palabras, simplemente seleccionan el texto que hayan ustedes puesto en la hoja de Word, copiar y posteriormente pegar obviamente en Classroom. Y así pues ya miden lo que son las 100 palabras. La mayoría de las personas que están participando dejan sus 100 palabras. Por ahí hay alguno que todavía no sé si no logro entender, o a lo mejor son de los que no vieron las clases pasadas. Y pues obviamente creo que a algunos le puse un comentario de que te falta que pongas más palabras. Entonces pues ahí para que lo sepan, ¿no? Los que son nuevos, recuerden, pues hay que ver las clases pasadas para ponerse al día de lo que llevamos hasta el día de hoy. Si hay nuevos y ustedes manden información, de todas formas en la clase pasada entraron nuevos, que fue cuando les comenté. Les recomiendo siempre volver a ver todas las clases para que estén enterados. Prácticamente en la clase se dice prácticamente todo, ¿no? Y puedan ustedes pues hacer su trabajo a tiempo. Nos falta el día de hoy y ya la próxima semana sería la última sesión de esta materia. ¿Qué materia va a ser más adelante? No sabría decirles. Ya después si les dicen ustedes, pues bueno, ya ustedes sabrán cuáles, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Ya si los demás no llegan, pues ni modo, ¿no? Sé que son pocos todavía, son bastante pocos. No son realmente los que son en la lista son muchísimos y pues llegan a venir muy pocos, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Recuerden, el libro sigue siendo el mismo, no ha cambiado, es igual, no tienen que bajar nada más, es el mismo, ¿no? Ok, entonces sería en la página 155 vamos a comenzar. ¿Por qué en la página 155? Porque las páginas anteriores siguen utilizando una revista, la cual pues no tenemos, es una revista que piden, yo desconozco de dónde es esa revista, entonces no pueden hacer actividades que no tengamos el material. Así es que vamos a empezar con esta primera actividad y primer tema. Sería el clasifico los hallazgos, sería como el tema 2. Jerarquizo la información. Dice, aunque todos los temas pueden parecer igual de importantes, no necesariamente es así. Es indispensable ver qué elementos se pueden integrar en otros y el orden en que se puede organizar la información. Siempre cuando te dejan una actividad, un trabajo, en este caso ustedes en la secundaria, o si alguno de ustedes va a estudiar en la preparatoria, pues siempre hay información que estudiar, ¿no? Siempre les van a decir, tienen que estudiar todo esto para el examen. Pero todo lo que estudian a veces no necesariamente tiene que venir en el examen. Entonces tienen que buscar las cosas, digamos, más importantes o los puntos claves de una lectura, de una tarea, de una investigación, para poner las cosas relevantes y de alguna manera pues sacar mejor información. Aquí nos menciona, por ejemplo, jerarquiza las actividades que realizas en un día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Anote por qué tiene ese orden de prioridad. Esta es una forma de trabajarse a sí mismo y está muy interesante esta actividad que ustedes van a realizar. Les voy a llamar la página 155, sería cuadro de jerarquización. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a leer primero y vamos a explicarlo. En este cuadro está dividido en dos columnas. Una columna que dice actividades que llevo a cabo en un día. Y la otra dice por qué tiene ese orden o prioridad. Entonces van a enumerar varias actividades. En este caso, digamos 10 actividades, ¿no? Enumeran 10 actividades. Hay que aclarar aquí que te está diciendo que preferentemente lo pongas por un orden de más importancia. Es decir, el número 1 podría decir que es
lo del día, lo más importante que tienes que hacer. Un ejemplo, si eres una persona que tiene que trabajar en ese día, pues lo más importante en ese sería pues trabajar, ¿no? Entonces tendrías que poner número 1, trabajar en oficina, o trabajar en el taller, o trabajar, no sé en qué trabajan ustedes, pues le ponen, ¿no? Si no trabajan, pues bueno, eso no creo que sería importante. Y aquí le ponen, ¿por qué tienes orden de prioridad? Bueno, porque el trabajo es la principal fuente de mi ingreso. Y así, y hasta el último, que el 10 sería como una actividad que tienes que hacer en el día, pero no es importante. Por ejemplo, podría ser a lo mejor, por así decirlo, no sé, que sería algo que no es importante. Tal vez leer una revista, por así decirlo. Leer revista ya para el último, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo lees o no este día, no pasa nada, ¿no? A eso se refiere. Un cuadro facilito y sencillo. Luego dice, agrupa en estos ámbitos las actividades que realizas: familiar, laboral, social, personal. Bueno, esto no es necesario. Eso tampoco. Luego dice este cuadrito que es importante: aproxímate a la investigación. Los temas de investigación deben ser organizados, tomados como base el tema que se aborda, y la intención que quiere transmitir. Por ejemplo, descripción del tema, secuencia de los eventos y relaciones de causa-efecto, entre otras formas de organización. Para mostrar la información del tema que quieres describir, puedes organizar utilizando un diagrama como el siguiente. Y tenemos la palabra tema al principio y tenemos los datos. Es parecido a un cuadro, ¿no? Luego dice, para mostrar una secuencia de tiempo se puede utilizar el siguiente esquema: evento, 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 ¿no? Para los temas que se requiere explicar causa-efecto se puede utilizar gráficos como el siguiente: el efecto y pues la causa. Causa, episodio y efecto. Luego dice, Joel considera que puede utilizar un esquema para describir el tema del calentamiento global. Este es el esquema de Joel, elaboró con base en información recolectada y el listado de subtemas. Revísalo y complétalo con los datos que hace falta. Entonces, pues Joel puso como tema principal calentamiento global. Después puso los orígenes, los cálculos climáticos, acciones que lo provocan y acciones que lo retardan. Dentro de estas subclasificaciones, por ejemplo, el cálculo climático, hay efectos en la agricultura. Acciones que lo retardan: usar menos el auto y apagar las luces. Y aquí pone algunos puntos: calentamiento global, acciones que lo provocan, orígenes del calentamiento global, cálculos climáticos, acciones que lo retardan, usar menos luz eléctrica, usar menos el auto. Consecuencias, evidencias, efectos en la agricultura, efectos en la pesca, efectos en la diversidad, pronóstico en el mundo y pronóstico en México. Acércate a la escritura. Cuando se organiza la información, la más importante se clasifica en el nivel 1. En el nivel 2 se incluyen los subtemas que se incorporan dentro del tema del nivel 1. Los apartados del nivel 3 son aspectos más específicos y así sucesivamente. Calentamiento global sería como un nivel 1. Orígenes sería el nivel 2, que es y cómo surge, y los cálculos nivel 3. Ejemplos: pronóstico en el mundo, efectos en la agricultura, efectos en la pesca, efectos en la diversidad y efectos en México. Y ya el nivel 4, acciones que lo provocan, acciones que lo retardan. Posteriormente dice lo siguiente: con la jerarquización de temas y subtemas es posible obtener el índice del reporte o informe derivado de investigación. Este índice será la guía fundamental para la redacción del escrito que deseamos realizar. Prácticamente digamos que es como un diseño. Incluso se puede utilizar un diseño para una investigación del tema que ustedes quieran, poner como ideas, y en base a eso, a ese gráfico puedes investigar un tema, ¿no? En este caso ustedes pues no, tampoco es necesario hacerlo, ¿no? Luego dice, elabora un esquema donde anote los temas y subtemas que se abordan en tu tema de investigación. Bueno, esto no es necesario hacer porque ustedes en sí no están investigando nada, ¿no? Pero bueno, si tuvieran que investigar algo, lo harían así como lo hizo Joy. Luego dice lo siguiente: agrupo la información. Con los elementos que tienes hasta ahora puedes iniciar la escritura de un documento que da cuenta de los avances de tu investigación. Contesta las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido el problema o situación más grave o delicada a la que has enfrentado? ¿A qué edad tenías? ¿Cuál ha sido el problema o situación más grave o delicada a la que te has enfrentado y qué edad tenías?
Aquí ustedes pueden poner cualquier problema X, no sé, el problema a lo mejor de que se te descompuso un auto, por así decirlo, y crees que fue grave, o tuviste un accidente tú personalmente. Aquí puedes poner algo que te ha pasado, ¿no? Entonces sería contestar las preguntas con sus respuestas, ¿no? Página 161, lo vamos a anotar aquí. De todas formas, esta información, pues obviamente viene en Classroom. Cuestionario. Y la página, aquí 161, aquí de la página 155. El siguiente cuadro. Todos los cuadros que ustedes vean, así como este, son importantes volverlos a leer. Aproxímate a la investigación. Escribe el reporte de una investigación. Es una tarea que se realiza desde el momento en que se elige el tema. Se formulan las preguntas, se plantea el índice y se escribe la ficha de trabajo. Se realiza un cotejo de la información y se describen los resultados. En cada uno de estos momentos va tomando forma la escritura del informe. Joy ya tiene el índice definido con base en su planteamiento original y la información que ha recabado. Como recordarás, este es su índice. Entonces aquí tiene el calentamiento global, orígenes, que es como surge, cálculos, pronósticos del tiempo, efectos de la agricultura, efectos en la pesca, efectos en la diversidad, efectos en México, acciones que lo provocan y acciones que lo retardan. Si ustedes se acuerdan, Joy hizo un gráfico con círculos y todo eso, y bueno, de alguna manera se lo puso, ¿no? Y posteriormente pone, recuerda que para ayudar el ambiente debes reducir tu consumo de productos, reciclar todos los envases que puedas y reutilizar los objetos y envases que compres, ¿no? Lleva a cabo las 3 R. Ahora es necesario que redacte el informe con la información que ha recabado hasta el momento. Para iniciar escribió lo que sabía, sustentando en definiciones, datos y hechos. Y aquí tenemos otra información adicional. Dice, acércate a la escritura. Una vez que se tengan los títulos y subtítulos del tema, cada uno se tiene que fundamentar y explicar con hechos, datos, ejemplos y si se requiere algunas definiciones. Relaciona las siguientes columnas de acuerdo con la información. ¿Qué tienen que hacer aquí? Simplemente recuerden, aquí está la parte de las definiciones, los conceptos y acá las definiciones, y solamente hay que poner la que sea la palabra más correcta. Entonces sería página, bueno, sería el 27. Sería 27 y relacionar columnas. Relacionar columnas, página 163. Luego dice, con información anterior redacta un texto que se hable sobre el calentamiento global. Entonces también la página 164. Posteriormente, bueno, aquí se trata del asesor, pero ustedes no van a esa parte. Luego dice, con la información que tienes hasta ahora sobre tu tema, escribe los siguientes elementos de cada uno de los subtemas de tu índice. Esta parte no es necesaria. Eso tampoco, ustedes no tienen esa revista. Y bueno, aquí tenemos lo que es definiciones. Dice, aproxímate a la investigación. Escribe tu reporte de investigación, implica revisarlo de manera constante y requiere más de tu concentración y dedicación. Es importante que revises tus definiciones, busques diferentes ejemplos y analices los datos recabados hasta el momento. Si es necesario, puedes realizar modificaciones. Y bueno, aquí nos menciona sobre el Joy, que puso el siguiente reporte, que es el calentamiento global, y ya pues pone su reporte de esta persona. Luego dice, los comentarios al texto de Joy fueron que tiene poca información sobre cuáles son las acciones que lo provocan, qué se puede hacer para disminuir las emisiones de gases, cómo se pueden apreciar los efectos de manera más concreta y no únicamente en los glaciares. Y menciona abajo, escribe algunos de los comentarios que harías tú al escrito de los resultados de la investigación de Joy. Lo único que tienen que hacer aquí sería leer esto y en base a su criterio de ustedes ponerle así como al Joy unos comentarios.
Entonces página 168. Página 168 y sería algo así como vamos a ponerle la opinión hacia Joy. Ya ustedes ahí, de acuerdo a la lectura que hicieron, pues ustedes le dicen, mira Joy, tienes que hacer esto, Joy. Siguiente pequeño cuadro. Acércate a la escritura. Al modificar tu texto, deberás considerar qué quieres lograr en el público que leerá la información. Informarlo, profundizar en el tema o persuadirlo para que realice algunas acciones. Joy considera necesario que las personas conozcan algunas acciones que pueden realizar para retrasar o frenar los efectos del cambio climático. Es por ello que el comentario referido a contar con más acciones comprometidas les parece el más valioso. Obviamente ustedes no tienen esta revista, así es que esto no es necesario hacer. Ok, sigue como el tema 3, dice, ¿y cómo le explico lo que encontré? Vamos a leerlo y vamos a desmenuzar la información. Investigar sobre un tema implica conocer más acerca de él, reconocer sus elementos y dificultades. Conocer sobre un tema puede ser tan apasionante como se desee. Cada persona puede apasionarse por un tema e investigarlo hasta donde le sea posible. Sin embargo, en cada paso se necesita un corte, y es por eso que un reporte de hallazgos permite evaluar los avances de la investigación. Menciona aquí, escribe cuál crees que es la diferencia cuando dices creo, ser y conozco. Bueno, eso no es necesario hacerlo. Esto pues tampoco no tiene esa revista. A ver, vamos a ver. Investiguen los libros y otras publicaciones disponibles o de ser posible en internet las bibliografías de los personajes que se mencionan abajo y escríbelas en los siguientes espacios. Bueno, esto sí podrían investigarlo en internet. Sería este cuadro. Vamos a ponerlo aquí. Investigar las bibliografías. Investigar las bibliografías de estos personajes. Muchos de estos personajes a lo mejor los han escuchado ustedes que se habla de ellos. Está Juana de Arco, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Charles Darwin. Entonces pues son personajes de ciencias y ustedes pues investigarían un poco sobre pues, quiénes son, qué hicieron, etcétera. Luego menciona aquí, ahora sabes algo sobre el personaje de investigación. Bueno, aquí tienes que poner la fotografía de quién es quién, ¿no? O sea, facilito. Página 173. Investigar. No, no es investigar, aquí es relacionar columnas. Relacionar columnas. Se hizo como más grande las letras, ¿no? Bueno. Posteriormente dice lo siguiente. Has escrito lo que investigaste acerca de Juana de Arco, Nicolás Copérnico y otros personajes, es decir, que ahora sabes acerca de ellos y de algunos hechos históricos vinculados con su vida. De la misma manera, tú puedes saber más acerca de diferentes ideas, temas y contenidos. Tú sabes algo más acerca de lo que has investigado y así emprendes el camino interminable del saber. Es decir, que en realidad las personas podemos seguir aprendiendo las cosas que hemos hecho toda la vida, pero nunca podríamos saber sobre todos los detalles, cosas o acontecimientos o personas. Dar a conocer lo que encontramos en una investigación es una tarea importante, ya que no es lo mismo dar una opinión sin fundamento sobre determinados aspectos que dar información u opinión sobre un tema que se conoce. En este momento tú ya conoces el tema que has investigado y los temas que hemos revisado en el módulo, y esto te ha facilitado ir más allá de lo que crees. Continuar con la escritura del reporte te permitirá dar una opinión fundamentada del tema que trabajas. Luego estos cuadros son muy importantes que los volverán a leer. Dice, aproxímate a la investigación. Un reporte de investigación informa sobre los hallazgos de un tema. Es un texto que se expone la hipótesis de esta y las evidencias que la confirman o refutan. El reporte de investigación puede presentarse como preliminar de la exposición de un trabajo más profundo o bien como un trabajo final.
Luego dice, de acuerdo con lo que has realizado ahora sobre el tema de investigación de Joy y del tuyo, selecciona y enumera las actividades por realizar para elaborar un reporte de investigación. Bueno, esto no es necesario hacerlo. Luego dice, acércate a la escritura. Para dar coherencia a un reporte de investigación, es necesario que se organicen en 3 apartados: introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción se establecen los objetivos de la investigación y la importancia que tiene. En el cuerpo, es necesario que se escriban las actividades realizadas. En las conclusiones se escribirán los resultados encontrados y la importancia de estos en el tema. En el caso de Joy, es necesario escribir una introducción que hable sobre la importancia de abordar el tema del calentamiento global. El cuerpo está constituido por el trabajo realizado siguiendo el índice de cada uno de los apartados. Después de escribir toda esta información, Joy tendrá que redactar algunas de sus conclusiones sobre el tema del calentamiento global. El reporte de Joy estará constituido de la siguiente manera: calentamiento global. Quiero aclarar que eso es lo que hizo el famoso Joy. No puso introducción, puso inicio, orígenes, qué era, y pues el cuerpo sería todas esas preguntas, todos esos textos y las conclusiones. Es importante señalar que el cuerpo del texto de Joy tendrá que escribir y describir los hechos y datos que sustenten su investigación, como ya lo hiciste en el tema anterior. Muy bien hasta ahí, ¿no? Esto no lo pueden hacer porque no tienen esa revista. Y bueno, otro, aproxímate a la investigación. En la conclusión se retoman las ideas que generaron la investigación o la lectura, así como las dudas y las hipótesis que se plantean de forma inicial y se contrastan, ¿esto correcto?, con los resultados obtenidos. Al escribir las conclusiones de un reporte de investigación es necesario considerar que no hay que generalizar demasiado sobre los resultados que encontraron. Luego dice, al escribir las conclusiones sobre la lectura, cómo aprendieron los maestros, tuvieron que, bueno, esto es que ustedes no tienen la lectura de que luego andan pidiendo aquí en el libro, entonces no tiene mucho caso que ustedes hagan esto. Que esto, esa es información. Dice, acércate a la escritura. En todo momento de la escritura de tu reporte de investigación, así como en cualquier escrito, deberás considerar que la información sea coherente y legible. La coherencia en la escritura se refiere a que al escribir es necesario cuidar que las ideas expresadas estén relacionadas entre sí y con el tema a tratar. Cuida en todo momento que el texto pueda ser leído por las personas o quien va destinado. Esto no es necesario. Y bueno, este sí sería importante hacerlo. Dice, ¿y qué más hay? Dice, escribe en los espacios en blanco cómo utilizarías la información sobre los siguientes aspectos de tu vida: en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu país o en el mundo. Y pone, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cómo la utilizarías? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ¿cómo la utilizarías? La Historia de México, primeros auxilios, lectura y redacción de escritos. Entonces sería hacer este cuadro. Realizar el cuadro. Bueno, vamos a poner la página 181. Dice, contesta las siguientes preguntas, que bueno, no tiene sentido que las hagan tampoco. Ahora vamos a ver esta información. Dice, aproxímate a la investigación. La reseña es un texto que permite informar. En ella se escribe cada uno de los elementos del texto o del tema que se trabaja. Al escribirlo, el autor no se plantea hacer una valoración alguna. Este tipo de texto sirve para reuniones, juntas de trabajo, clase, conferencia, exposición, películas, obras de teatro, conferencias, partidos, pueden ser partidos de fútbol obviamente, entre otros. También se encuentra el ensayo, que es un tipo de texto que el autor expone y explica su pensamiento y reflexiones sobre un tema. A lo largo de este texto puede exponer una hipótesis que explica, fundamenta, compara y discute usando sus argumentos, y se puede utilizar para abordar diversos temas, periódicos y revistas. Así como para aprender existen diversas formas para entregar los informes de investigación, hay diversos formatos.
Para elaborar un ensayo es necesario aclarar el propósito que se tiene, especificar el propósito como autor al escribir, definir la posición como autor frente al tema, definir a qué lectores se dirige el escrito, plantear una hipótesis sobre el texto por escribir, definir cómo se utilizan las evidencias, el planteamiento de la escritura del texto. Para elaborar una reseña deberás considerar datos de la fuente, importancia del documento, definición del tema, presentación en orden de cada uno de los elementos del texto, presentación de los argumentos del autor, escritura de las características del texto, no incluir las ideas principales, revisión de texto. Y bueno, esto no es necesario que lo hagan. Siguiente información dice, existen diversos procedimientos para llevar a cabo investigaciones. Es común utilizar el método científico en el estudio de las ciencias exactas, como la física, la química y la biología, entre otras, debido a que este procedimiento posibilita la comprobación de eventos que se pueden repetir varias veces para encontrar los mismos resultados. En las ciencias sociales, como educación, historia, etnografía, entre otras, es recomendable llevar a cabo el procedimiento que hasta el momento hemos realizado. En algunos casos, estos procedimientos se pueden complementar. Bueno, esto no es necesario, no tiene esa revista, esto no es necesario, nada que ver. Y bueno, aquí sería... Bueno, aquí vamos a hacer esta parte y ahorita ya la vamos a dejar casi aquí. Dice, actividad número 1, planteo la difusión de los resultados. Comunicar los resultados es fundamental para que los esfuerzos y el tiempo invertidos valgan la pena. Una vez más, es necesario pensar y planear la mejor forma de darlos a conocer. Lee el siguiente caso. La familia Barbosa vive en la comunidad de San Bartolo. Recientemente ha tenido varios casos de rabia y saben del grave riesgo de contraerla mediante el contacto con los animales, ejemplo, perros, ratas, murciélagos, que conviven con sus pobladores. Ramiro, el padre, estudia el módulo para seguir aprendiendo y decidió investigar qué hacer para contrarrestar el riesgo. Ahora ya cuenta con los resultados. Al compartirlos con su familia, sus hijos, le comentaron que sería importante difundirlos entre toda la comunidad para que los efectos tengan mayor repercusión. Ramiro quedó pensativo cómo hacerlo. Luego dice aquí una reflexión, es simplemente preguntas como para pensar de lo que se hace, ¿no? Dice, ¿qué piensas de la autoridad de la investigación que realizó Ramiro? ¿Qué piensas de la recomendación de sus hijos? Luego dice, contesta las siguientes preguntas que, bueno, ustedes darían. ¿Qué entiendes por difundir? ¿Qué harías para dar a conocer la situación de la comunidad? ¿Cómo evitarías que las personas tuvieran miedo ante el problema, ¿no? Sería este cuestionario. Sería cuestionario, página 193. Luego dice, aproxímate a la investigación. Difundir es sinónimo de comunicar, es decir, dar a conocer determinada información, resultado, datos o propuestas respecto de un tema, problema o situación. Es una más de las etapas de la investigación. En ella podrás corroborar que los conocimientos de nada sirven si no lo utilizamos en la vida diaria, para resolver problemas y comprender situaciones que nos exigen poner en juego nuestras competencias comunicativas. Luego dice, continúa con la lectura del caso de Ramiro. Ramiro comentó con Carlota, su asesora, la propuesta de sus hijos. Ella le dijo que sería muy importante tomarlo en cuenta. Ramiro se entusiasmó y preguntó a Carlota cómo podría hacerlo. Ella le recordó que como parte de su investigación tendría que hacer algunos recursos como un folleto, un tríptico, realizar pláticas con su familia, compañeros del círculo de estudio y otras personas de la comunidad y por último, elaborar otros recursos que le permitan difundir sus resultados. Le propuso que entre los dos hicieran un plan para la difusión, el cual considera los siguientes aspectos. ¿Qué hacer? Las actividades dirigidas a determinadas personas, cómo hacerlo de forma presencial o a distancia, con qué hacerlo, los recursos, cuánto hacerlo, fecha y tiempo donde hacerlo y lugar. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo del formato que hicieron Carlota y Ramiro, ¿no? Ponen, por ejemplo, plan de difusión de resultados de la investigación, las actividades que quieren hacer ellos, la forma. Presencial significa que tienen que estar todos ahí, a distancia puede ser como ahorita nosotros, recursos puede ser una nota, un cartel, etc. Lugar, una casa, una plaza y la fecha. Luego dice, ¿cuáles son las dos actividades que propone Ramiro? Bueno, en base a la información, pues ustedes tendrán que contestar este cuestionario, ¿no? Cuestionario. Página 195.
Y bueno, lo que también en la parte de la 196, ¿no? Pero serían poquitas preguntas. Luego dice, si difundir es sinónimo de comunicar, entonces, ¿qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que caracteriza a los seres humanos. La palabra comunicación deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común. Compartir algo, y compartir algo de manera escrita o hablada que exprese exactamente lo que queremos decir o necesitamos informar. Puede llegar a ser todo un reto. Y ya esta partecita dice, acércate a la escritura. El comunicarnos correctamente es una competencia que implica planear lo que vamos a decir, organizar nuestras ideas, redactarlas, revisarlas y autocorregir lo escrito, para que podamos expresar de manera oral o escrita lo que sentimos o deseamos transmitir. Nos ayuda mucho conocer las reglas gramaticales y ortografías indispensables. Este conocimiento se refleja cuando la persona que no se escucha o lee entiende fácilmente el mensaje. Y bueno, pues esto también sería hacerlo. Página, todo esto. Página 187. 35. Toda la página 197. Esto no es necesario, no es necesario. Esto no, porque ocupamos esa historia. Y bueno, ya a partir de aquí, pero vamos a ver si lo dejamos para la próxima. Lo que hasta aquí lo vamos a dejar. Bueno, para la otra vamos a empezar de aquí. Bueno, ya para terminar, simplemente un pequeño repaso de lo que tienen que hacer. Actividad de esta sesión. Aquí está la información, lo que tienen que hacer y la página. La voy a poner en Classroom. Y por ello recuerdo poner la participación mínimo 100 palabras. Recuerden que hoy sábado, pues tendrían para entregar esta información todo lo que es el sábado, todo lo que es el domingo, todo lo que es el lunes, todo lo que es martes y hasta el miércoles. A la hora de la Cenicienta se acepta toda la información, así es que tienen pues bastantes días para hacerlo. Y bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron, que han estado incluso en las clases anteriores. Por ahí la mayoría ya no está entrando. No sé, desconozco si ya se dieron de baja, es decir, ya no quieren seguir estudiando, o a lo mejor pues ya no lo ocupa, ¿no? Pero bueno, los que están todavía echándole ganas, pues muy bien. Recuerden que todo ese tipo de información que ustedes están haciendo, la parte teórica viene más en el examen. Entonces, ¿de qué sirve? Les sirve. Sobre todo cuando les digo, estos cuadros vuélvanos a leer. Esos son los cuadros que deben de leer un poco más. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues nos vemos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta luego.